Sean todos bienvenidos, mi nombre es Raúl y esto es Ventana Política, transmitiendo desde la aún libre ciudad de Lima. El día de hoy continuamos con nuestra serie de videos Grandes Brutalidades Socialistas. Y nuestro invitado hoy es el ya extinto líder cubano, o mejor dicho, el dictador cubano Fidel Castro. Hoy vamos a ver cómo este megalómano, como este hombre que tenía la creencia de que era un ser todopoderoso y tenía la capacidad de dirigir el destino de todo un país, logró hundir la industria azucarera cubana. Cuba, en un momento, fue uno de los principales productores de azúcar a nivel mundial, pero gracias a la inteligencia de Castro, al poder socialista, a la forma de pensar de los comunistas, en la actualidad, Cuba no es capaz de satisfacer su propia demanda de azúcar y se ve obligada a importar azúcar de países vecinos e inclusive importar azúcar de países europeos. ¿Quieres ver cómo un socialista destroza un país? ¿Quieres aprender cómo un comunista acaba con el futuro de una nación? Pues no tienes nada más que hacer que ver este video. Hubo un tiempo en que decir azúcar era sinónimo de decir Cuba. En los años 50 la producción de azúcar estaba fuertemente ligada a la economía de la isla. Tanto es el arraigo del azúcar en Cuba, que si ustedes recuerdan, los que han tenido la posibilidad de escuchar a la famosa cantante de salsa Celia Cruz, cuando esta cantante veía que los conciertos pues iban más o menos y faltaba un poco de emoción, ella gritaba la palabra ¡azúcar! Como todo líder socialista, Castro era un completo ignorante en economía. Él apoyó toda la fuerza económica de su país en un monocultivo, en el azúcar. Él soñaba con ser el gran almacén de azúcar, el proveedor de azúcar del bloque socialista. Quería que todos los países de la cortina de hierro, o mejor dicho, los que estaban detrás de la cortina de hierro, incluyendo a la Unión Soviética, fueran países que les compraran azúcar. Estamos hablando de Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia, Hungría, etc. Pero Castro no pensó, y vuelvo a repetir, un completo ignorante en el tema económico, que debía diversificar su industria. Se centró en el azúcar y punto, el azúcar. Y todo lo demás lo conseguía a cambio del azúcar de la Unión Soviética. Estamos hablando de autos, estamos hablando de máquinas, etcétera, etcétera. Insumos, repuestos, lo que fuese, trigo, todo, absolutamente todo llegaba de la Unión Soviética para Cuba. Y Cuba solo vendía azúcar. Pero Castro nunca pensó que la Unión Soviética caería, y ese fue el gran colapso de la isla. La dependencia del azúcar al principio fue una bendición para la isla, pero posteriormente se transformó en una maldición. La dependencia de un solo producto puede traer graves complicaciones. Por ejemplo, el precio del producto a nivel mundial puede bajar, por lo que tanto tus ingresos bajan. O, peor aún, si es un producto agrícola, como el caso del azúcar, pueden haber complicaciones climatológicas como tormentas, huracanes, lluvias, inundaciones, sequías, lo que va a hacer a la larga que tu producción no sea la esperada. Este fue el grave error que cometió Castro. Por otro lado, en Cuba, hasta antes de la revolución, la mayor zafra, o mejor dicho, la mayor mega cosecha que se había logrado, había sido de 8 millones de toneladas. Vuelvo a repetir, esto fue antes de la revolución. Castro en 1964 planea hacer una mega zafra. Él quiere cosechar una cantidad astronómica, una cantidad gigantesca de azúcar para hacer un dumping, o sea, inundar de azúcar el mercado y hacer que sus competidores a un precio bajo, al ofrecer Cuba a un precio bajo por la gran cantidad de azúcar, sus competidores dejen de participar en el mercado y dejen el mercado solo para Cuba. Pero miren la falta de criterio de Castro. ¿Cómo una isla pequeña como Cuba va a producir constantemente la misma cantidad de azúcar cuando no produce maquinarias, cuando no produce insumos para los mismos ingenios azucareros y cuando no tiene las herramientas para eso? Castro no tenía idea de lo que se estaba metiendo. Competir con países como Brasil, con incluso países como República Dominicana, que está al costado, con Colombia u otros países del Caribe en el tema de azúcar, era un error garrafal. Vamos a ver cómo Castro termina de embarrar completamente el tema del azúcar en Cuba.
Fidel se reúne con un grupo de técnicos para saber cuánto podrían producir, cuánto podría ascender esta mega zafra, esta producción suprema de azúcar. Recuerden que esto, vuelvo a repetir, empezó en el 64 y la idea era que esta mega zafra se realizara en el año 1970. Eran 6 años de preparación. Los técnicos le dijeron como máximo Fidel, tratando de que se utilicen todos los recursos de la revolución, que el pueblo colabore, etcétera, etcétera, como máximo produciremos 8 millones de toneladas y media. Hubo un personaje, lo vamos a ver después, que le dijo que más no se podía. ¿Okay? Cuando le dijeron 8 millones de toneladas y media, Castro dijo, ok, pero tenemos que marcar la diferencia, que sean 9 millones de toneladas. En ese momento saltó el ministro del azúcar, el señor Orlando Borrego. El señor Borrego era uno de los favoritos del Che Guevara. El Che Guevara era ministro en esa época de industria y Borrego era ministro del azúcar. Bueno, al Che Guevara no le interesaba mucho esto porque él soñaba con un país socialista que tuviera grandes industrias. El tema agrícola era poco para él. Poco para él. Borrego le dice a Fidel, mira Fidel, 8 millones y medio es el máximo, más no se puede. Fidel le dice, no, la revolución puede más, produciremos 9. Borrego le lleva la contra, Fidel entra en furia y lo bota del partido y le quita el carnet y lo desautoriza. Así funciona la mentalidad socialista. Los caprichos del líder se deben cumplir. Cuando Borrego está fuera, Fidel vuelve a reunirse y le dice, miren muchachos, ya no van a ser 9, ahora van a ser 10 millones de toneladas. Entonces, pues los demás técnicos bajan la cabeza y dicen, ok, Fidel, 10 millones serán, 10 millones serán. Y como decía el dicho, los 10 millones van y de que van, van. Ese es un gravísimo error en el ámbito socialista. Nunca hay nadie con el valor suficiente para llevarle la contra al líder, porque lo que dice el líder es ley. Lo que dice el líder se debe cumplir. Y aquel que no cumple lo que dice el líder es tachado de burgués, imperialista y contrarrevolucionario. Suficiente para que te saquen del partido, te manden por ahí a algún campo de concentración y evidentemente todos los bienes sean requisados y tu familia queda absolutamente en la calle. Y en este contexto histórico llegamos al año de 1970, el año de la gran zafra. Los meses de diciembre y enero son fundamentales a la hora de cosechar la caña. Por lo tanto, yendo del 69 para el 70 en esas navidades, Castro prohíbe la celebración de la Navidad y Bajada de Reyes y otras fiestas simultáneas católicas por esos tiempos. Pero esto no va a ser suficiente, porque al ir avanzando el tema de la gran zafra, se van dando cuenta de que no se va a llegar. Definitivamente va a ser imposible llegar a los hipotéticos 10 millones de toneladas que Castro quería. Para empezar, el clima no le fue favorable. Hubieron grandes lluvias en los primeros meses del año de 1970, lo que dificultó mucho el trabajo. Por otro lado, la mano de obra era insuficiente, por lo que tuvieron que recurrir a las Fuerzas Armadas. Soldados y militares que jamás habían trabajado en el tema azucarero, a lo más se habían tomado un par de botellas de ron, tuvieron que ir a cortar caña. Gente que no estaba preparada, tuvieron que ir incluso a trabajar en los ingenios, gente que no sabían cómo se manejaban estas máquinas. Muchas máquinas se echaron a perder, muchos ingenios tuvieron que parar su producción. Los niños a partir de los 13 años, y algunos menos, tuvieron que dejar las escuelas para ir a cortar caña de azúcar. El mismo Fidel, para evitar cualquier complicación, tuvo varias jornadas de 4 horas en la que él mismo cortaba la caña de azúcar y evidentemente pues habían fotos, videos, noticieros donde aparecía el gran líder de la revolución sacrificándose cortando caña de azúcar. Y acá resalta otro punto muy interesante. Castro ordenó que muchos profesionales y técnicos dedicados a otras industrias dejaran su trabajo para ir directamente a cortar caña y participar en el proceso de la gran zafra. Esto hizo a la larga que la economía cubana se contrajera ese año en un 20%. Pero a esto tenemos que sumarle
algo más. Este azúcar no era para la isla, este azúcar era para venderla al exterior. Pero para poder llegar a estos límites, también tuvieron que sacrificar otros cultivos, cultivos que sí eran para gente de la isla, cultivos que podían evitar la hambruna. Se dejaron de producir muchos otros cultivos, frutas, verduras, cereales, para sembrar azúcar. Esto, como les comento, generó una hambruna profunda ese año en la isla. Castro hace una gran, pero gran propaganda para lograr hacer que el pueblo cubano quede inmerso en el tema del azúcar. Se escuchaba, por ejemplo, el siguiente eslogan: los 10 millones van, y de que van, van. Y tanto se repetía este van y van, que aparece una famosa orquesta cubana llamada la Bang Bang. Aprovechando pues la repetición de las palabras bang, 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 se hizo muy famosa. Quizás lo único rescatable de este gran tema de la zafra del azúcar. Sacaron un carnet también para los cortadores de caña que se les repartía a todos, ¿no? Con el ánimo de decirle: tú también participaste en la gran zafra del azúcar de los 10 millones. Se sacaron estampillas, entre muchas otras cosas. Pero ¿quieren saber cómo terminó esto? Terminó como todo el proyecto socialista. Los socialistas nunca utilizan la ciencia económica, y si la usan mal. Los líderes tienen caprichos y ellos tratan de encaminar las cosas para llegar a ese fin, pero como no utilizan ciencia, nunca pueden llegar. Y evidentemente a lo que se llevó es lo que decían los técnicos: solo se produjeron 8.416.000 toneladas de azúcar. No se llegó ni siquiera a los 8,5 millones de toneladas. ¿Ok? Castro entró en una furia total, pero no podía hacerla pública, ya que él había obligado a todo el mundo a trabajar. Pero tan adoctrinada estaba la gente que asumían que Castro no tenía la culpa, que la culpa era de ellos. Muchos cubanos pensaban: nosotros somos los culpables, no Fidel. Graciosamente, la misma forma de pensar de los rusos, y no hablo de los soviéticos, hablo de los rusos en la monarquía zarista, la misma forma de pensar que tenían los rusos del zar, y avanzando en la misma forma que tenían de pensar los soviéticos de Stalin. La gran propaganda socialista logra hacer de los líderes socialistas casi dioses, hombres de noble corazón, cuando no son otra cosa que miserables y déspotas cretinos, a los cuales no les importa matar a la gente o pisotearla, con tal de seguir ellos muy, pero muy aferrados al poder. Castro queda profundamente mortificado por el tema del azúcar. Y en las zafras sucesivas van a poner límites y nunca van a llegar. Nunca volvieron a llegar a los 8,5 millones de toneladas de azúcar. Siempre fue menos y menos y menos y menos. Fue tanto así que en el año 2004, me parece, en el año 2002, perdón, Fidel, en una pataleta de aquellas, decide cerrar el 60% de los ingenios azucareros cubanos. Cuba, que se basaba en la producción de azúcar, por una pataleta de su líder, decide cerrar más de la mitad de sus ingenios azucareros. Eso es en el año 2002. En el año 2006, el precio del azúcar se dispara brutalmente en el mercado mundial. Raúl Castro, que ya estaba manejando esto, puede hacer magia para tratar de maximizar la producción de azúcar, pero ni siquiera llegan a lograrlo, ¿no? Ni siquiera llegan a tener una zafra de 2 millones de toneladas. ¿Quieren saber cómo está Cuba en la actualidad? En la zafra final del año 2020 para el 2021, pensaron que podían producir 1.200.000 toneladas de azúcar y solo llegaron a 816.000 toneladas. Es así como los gobiernos socialistas destrozan las economías. Un dato muy importante es que
esta producción del 2021 es la misma producción que tuvo Cuba en el año 1891. O sea que los socialistas, viendo todo a largo plazo, lograron la extraordinaria, la fantástica meta de hacer que la industria azucarera retroceda 130 años. ¿Quieres un ejemplo más claro de cómo los socialistas destrozan la economía de un país? Aquí te estoy dejando un enlace donde vas a poder ver cómo Hugo Chávez destruyó la industria petrolera venezolana e hizo que PDVSA, la empresa de petróleos venezolana, pasó de ser una de las primeras a nivel mundial, y hablo de primera y segunda, a ese nivel, ni siquiera la primera 5, sino una de las primeras, a estar prácticamente ahora en la quiebra. Ya iba a cerrar el video, pero acá te traigo un bono especial, para mostrarte que los socialistas siempre terminan echándole la culpa a otra persona y nunca son capaces de asumir completamente la culpa de sus fracasos. Te voy a explicar lo que hizo Fidel Castro para justificar el hecho de que no se pudiera cumplir la gran zafra de los 10 millones. Cuando Castro hace la revolución y triunfa en el año de 1959, hubieron muchos participantes dentro de sus fuerzas que, al ver que él se transformaba en un tirano, no estuvieron de acuerdo con él. Uno de ellos fue el guajiro Vicente Méndez. Vicente Méndez hizo una contrarrevolución muy pequeña en contra de Castro, porque él se dio cuenta de que era un tirano. Castro, antes de empezar su revolución, decía que no era socialista. A media revolución decía que no era socialista. Y cuando la revolución triunfó en la ONU, él dijo que sí era comunista y era socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Guajiro Méndez se rebela contra él, sus fuerzas son exterminadas, él logra escapar y huye a Estados Unidos. En Estados Unidos, él forma el grupo Alfa 66. Con otros disidentes cubanos. Eso es posterior al tema de Bahía de Cochinos, ¿ok? Acá no voy a ver si Estados Unidos se metió o no se metió, no. Lo que voy a ver es el tema de Castro, para que ustedes se den cuenta de la justificación. Pero el grupo de inteligencia cubano, que fue apoyado por la Unión Soviética, ha sido uno de los mejores del mundo. Es tan bueno que en la actualidad, ya hablo del año 2021, tiene gente copada en Venezuela, gente que está en Argentina, gente que está en Cuba, inclusive gente que está actualmente en el Perú. Entonces estos tipos logran infiltrar el Alfa 66. Guajiro Méndez hace un desembarco al mismo estilo de Castro, pero solo con 12 comandos. Llega a Cuba, un día en que Castro ya sabía qué día llegaba, ya sabía con cuánta gente llevaba, ya sabía dónde iba a desembarcar, sabía por dónde se iba a mover, y fácilmente los derrota. Solo uno logra salvarse, los demás van a morir. Pero esto ya era un triunfo para Castro, entre comillas, por si acaso, que se lo metía al bolsillito. Pero Castro es muy astuto. Dicen nuevas fuentes, y yo voy a citar abajo un video donde les explican eso con lujo de detalles. Dicen estas fuentes que este Alfa 66, este grupo que estaba en Miami, estaba tan bien infiltrado que uno de los infiltrados sugiere capturar 11 pescadores para hacer el cambio por los prisioneros de Guajiro Méndez. Al final se llevan los pescadores a las Bahamas, que estaban bajo tutela de la Gran Bretaña, de Inglaterra. Castro manda unos aviones a que den vueltas por ahí, la gente de la Bahamas se asustan, los ingleses devuelven, los ingleses, no los cubanos, los ingleses devuelven en helicóptero a los pescadores, y el mismo día que Castro, y ese día fue, aquí les digo, el 19 de mayo, Castro del 70, Castro da un discurso.
En ese discurso él va a decir, la zafra no se pudo lograr. Ojo, estamos hablando del 19 de mayo, la zafra todavía continuaba hasta septiembre, pero ya se dio cuenta de que no se podía. En ese discurso Castro dice, bueno, no vamos a poder cumplir con la zafra, oh, qué desgracia, no sé qué, no sé cuánto, pero instantáneamente presenta a los 11 pescadores, indica que ellos fueron secuestrados por la CIA y que la CIA representa a los Estados Unidos y que ganar la CIA es ganar a los Estados Unidos y que eso ha sido el motivo, entre comillas, trata de minimizar el hecho de que no se pueda cumplir con la gran zafra del azúcar, diciendo de que ganó y logró rescatar pues a los pescadores, ¿no? Y que derrotó a Guajiro Méndez con sus 12 comandos, o que hagan logro socialista. Y la gente, como creía a pie juntillas lo que decía Castro, pues le rogó que no se fuera. Castro había dicho, si yo no logro cumplir los 10 millones de toneladas, me voy. No se va a ir, pues, ¿no? Por eso presenta, hace todo este teatro, ¿no? Toda esta pantomima en la cual se presenta a los pescadores y entonces la gente le pide que se quede y el fracaso se vuelve una victoria. Y cómplice de esta victoria es el señor Pablo Milanés, que compone con agilidad una canción llamada 11 por 20, donde indica que lograron rescatar a los pescadores y minimiza también el tema del azúcar. Esto evidentemente no era suficiente, el tema de la gran zafra del azúcar fracasada va a quedar como el peor error dentro de todas las barrabasadas que ha hecho Castro. Pero así es como los socialistas tratan de maquillar siempre sus errores. Nunca los admiten completamente. Y es, como es, la manera en que Castro logró destruir la industria azucarera cubana. Si este video te ha gustado, dale un like. Y si te ha gustado mucho, llama a otra persona para que sean 2 likes. Me ayudas mucho haciendo eso, compartiendo el video con tus amigos, con tus familiares, pero sobre todo compártelo con jóvenes. ¿Y por qué con jóvenes? Los adultos ya sabemos cómo funciona la historia, y aquellos adultos socialistas pues no les vamos a poder cambiar el chip, ya lo tienen metido ahí y están peor que las famosas vacunas de Bill Gates. Compártelo con jóvenes. A los jóvenes, los socialistas les quieren meter la idea de que el socialismo es ideal, que es magnífico, que es un paraíso, que es compartir, que es generosidad, y eso es mentira. Para el socialista solo importa una porquería llamada el partido. Si tú eres parte del partido, vas a poder tener todo y vas a pisar a la gente y la vas a humillar y la vas a maltratar con tal de lograr tus objetivos. A los socialistas no les interesa el hecho de que tú estudies, de que te mates trabajando, de que seas una persona noble, una persona honrada. No, a ellos les interesa el poder. Y son especialistas en engañar a la gente. Recibe un abrazo fraterno, comparte el video, dame un like y nos veremos aquí en la próxima en Ventana Política.